para abandonar su hogar y su parentela, como le manda el Señor, ¿no? Para dirigirse a Canaán, que es la tierra prometida, ¿no? Después Dios le prometió una gran descendencia, ¿no? Como le dijo que mire las estrellas, ¿no? Y así de mucha iba a ser su descendencia, ¿no? Bueno, él no creía, ¿no? Porque ya tenían una avanzada edad con Sarai, su esposa, y no podían tener hijos, ¿no? Pero de ahí tienen la visita de un ángel que ya le dice que él va a volver después de ahí a un año y donde ya va a tener a su primer hijo, ¿no? Que va a ser Isaac. Él tuvo su primer hijo, ¿no? Isaac, cuando él tenía 100 años. Que bueno, Isaac bueno, significa, ¿no? En hebreo que hará reír, ¿no? Porque cuando el ángel le dio la noticia a Saraí, eh, ella se rió, ¿no? Porque no creyó cuando le dijo, cuando le dijo eso, ¿no? Luego, bueno, cuando usted dijo, ¿no? Que esto que tomemos apunte porque va a ser como un tema que lo vamos a ver, ¿no? Lo tenemos que ver, que es cuando la visita, ¿no? De esto de los ángeles, ¿no? De cuando está Saraí en la carpa y lo visita y le dice cuando ella va a estar embarazada, ¿no? Sería eso. Ok, yo les decía que hay una diferencia, ¿no? Lo que les decía de que tomamos en cuenta cuando visita, cuando visita Dios o los ángeles del Señor visitan a Lot y a Lot y a Abraham. Por ejemplo, acá dice, y se inclinándose hasta el suelo. Abraham lo vio a los ángeles del Señor y se inclinó. ¿Qué quiere decir se inclinó? En otras palabras, se tiró al suelo, reconociendo quién era. Y si nos vamos a- al encuentro que tiene Lot, dice, se postró en tierra, solamente le hizo la venia. Así como cuando uno recita, ¿no es así? Sí, solamente. Y el otro se inclinó en tierra, reconociendo quién era. Ahora vamos a ver el tema Isaac. Hemos hablado de Abraham, ahora vamos a Isaac. ¿Quién era Isaac? Nacimiento de Isaac. Luego de que ya le vuelve a mencionar el ángel del Señor a Sara, ya le había cambiado Sara, el otro se llamaba Abraham ya, que iban a hacer la promesa y de que de su descendencia de él iba a ser bendita las naciones. Nace Abraham, estamos ya en el 21, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un día antes, ni un día después. El hijo de Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó. Luego viene algo interesante acá, el tema de la prueba del sacrificio de Isaac, la prueba. Eh, Pasado cierto tiempo, se puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, estoy aquí, respondió el Señor. ¿Sabe qué? Esto es bastante interesante. Eh, Era su único hijo de Sara, porque Abraham tenía otro, ¿no? Era su único hijo de Sara. Era el hijo de la promesa.
Más de 25 años había venido la promesa hacia él de que iba a tener un hijo y todo lo demás. Y de pronto como que el Señor, ¿no? En las cosas raras que es de Dios, le dice, mátalo a tu hijo, lo vas a sacrificar. Oye, como madre, como padre, muchas veces vemos esta historia superficial, ¿no? Pero imagínese usted a un Abraham, es como que si es como que si nosotros trabajáramos tanto por algo y de pronto, pum, nos lo quiten. Es como que si nosotros trabajáramos tanto por algo y de pronto vengan y nos los quiten. O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso había pasado con esta familia. 25 años que había tenido la promesa y de pronto Dios le dice, ¿sabe qué, Abrancito? Lo vas a sacrificar a tu hijo. Pero pasó algo extraordinario, pasó algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Subieron al cerro, alistó todo el sacrificio, a lo que le iba a clavar el puñal, le dice, hey, detente, ahora sí conozco que eres un hombre de obediencia. Cuando miró, estaba el sacrificio, estaba el cordero ahí. Otra vez, muriendo alguien inocente, murió. ¿Cuál es la importancia teológica que hay en esta historia? Modelo de fe y obediencia, modelo de fe. La fe viene con la obediencia. De nada sirve que yo tenga fe, pero no obedezco a lo que me digan. ¿Vas a hacer esto? ¿Tenés fe? Sí, pero hacer esto. Me quedo ahí. Esto me lleva a la mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre, estaba enferma. Ella tenía fe, pero tuvo obediencia. Tuvo que ir a buscar al maestro. Alguien le dijo, Jesús está llegando a la ciudad. Anda, te va a sanar. Ella obedeció la fe con la acción. ¿Quién más habla de esto? Inicio del pueblo de Dios. Aquí se inicia el pueblo de Dios, con la promesa. Relación basada en promesas, no en mérito. Relación basada en promesa, no en mérito. Ahora vamos a ver al segundo patriarca. Ya está nacido, ya está joven. Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuáles son las características de este personaje? Hijo milagroso de Abraham y Sara. Hijo milagroso. Sara era estéril. Abraham tenía 100 años. Ya no podía. Aparte de estéril, Sara dice que el periodo menstrual ya no le venía a Sara. Ya no podía tener hijos. Era algo, tenía que ser un milagro. Y por eso, hijo milagroso, esto representa la continuidad del pacto. ¿Cuáles son los eventos importantes que aparecen en la vida de Isaac? Matrimonio con Rebeca, conflicto entre Esaú y Jacob y la renovación del pacto. Ellos tienen un hijo. Ellos tienen hijo. Tienen dos hijos, Jacob y Esaú. El padre amaba más a Esaú. ¿Por qué amaba más a Esaú? Porque le gustaba la carne del monte. Le gustaba el tatú, el hochi, las víboras, el oro, no sé qué más le gustaba. En cambio, Jacob era más delicado, era más de casa, era más detallista, hablaba con la mamá. Ahí se genera un conflicto tremendo desde el vientre de la madre, ¿no? Desde que venían peleando quién iba a ser el primero.
Después Esaú vende su primogenitura, Esaú sale huyendo, engaña a su suegro, a Labán, Jacob trabaja muchos años, vuelve, pero luego tocamos a Jacob. Y renovación del pacto. ¿Cuál es el significado de todo esto? Dios cumple lo que promete. Transmisión de la bendición. Esto es importante, hermano. Yo creo que nosotros, tanto usted como yo, hemos experimentado mucho tiempo eh, o experimentamos cada día las promesas de Dios. Muchas veces se nos profetizó o Dios nos habló, o Dios nos prometió algo y pasa el tiempo y decimos, no se está cumpliendo lo que Dios me dijo. Pero acá vemos, Dios cumple lo que promete. Le dijo a Abraham, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Vas a tener hijos. La descendencia tuya va a ser como la arena del mar, las estrellas del cielo. Pasó casi 25 años y cumplió el hijo de la promesa. Aunque nosotros humanamente queremos ayudarle a Dios. Le quiso ayudar Abraham y Sara a Dios. Pucha, ya ha pasado el tiempo. ¿Qué tal si le ayudamos a Dios? ¿Cómo? Métete con mi empleada, con mi esclava, está la egipcia. Es Abraham, se dio. La promesa siguió, pero tal vez se retrasó. Tuvo conflictos. Hasta ahora hay conflictos. Muchas veces, hermano, cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, eh, trae consecuencias. Digamos, cuidado. Hasta aquí, hermano, hemos avanzado dos patriarcas, Abraham e Isaac. Pregunta, duda o usted quiere aumentar algo, los escucho. ¿O quién más puede compartir para que aprendamos ambos de estos dos personajes? Vamos al tercer patriarca, Jacob. El título que he puesto, hermana Diana, ¿quería hablar? Eh, sí, bueno, bien, bien que lo dijo cuando dijo, ¿no? Cuando habla la primogenitura de Jacob y Esaú, ¿no? Que él dijo, se la vendió, ¿no? Porque en muchas iglesias, muchos pastores siempre dicen, se la robó. Y eso está mal, ¿no? Porque la Biblia, o sea, claramente dice que se la vendió por un plato de lentejas, ¿no? O sea, no robó nada, simplemente fue voluntad de él venderla. Muchas veces nosotros repetimos lo que escuchamos. Una vez un docente en la universidad me dijo, lee más y supone menos. En ningún momento dice, no, claro, si hablan de robó, no. Se la vendió por un plato de lentejas, no. Entonces, Jacob, y le ha puesto el nombre acá, Jacob, Jacob el transformado por Dios. Jacob el transformado por Dios. De Jacob a Israel. Jacob significa engañador.
Su vida de Jacob fue eh, no podemos decir una vida de engaño, pero en lo que él podía sacar su tajada, lo hacía. Se aprovechó de Esaú que tenía tanta hambre. Y, bueno, yo no sé, qué tanta hambre tenía Esaú que no podía esperar una hora o media hora hasta que él se prepare lo que había cazado. No sé, yo no sé si su heladera estaba tan vacía, no sé si en su casa no había pan, no había nada que no podía comer algo, ¿no? Y eso, viendo eso, Jacob se aprovechó, pues no se la vendió. Y mire, y la bendición de ese tiempo era muchas piezas, era mucha dosis. Y luego se va a tierra de Labán y conoce, y lo engañan a él también, ¿no? Lo que uno haciendo la cosecha, lo engañan, trabaja por Raquel 7 años, después se la dan a Lea y vuelve a trabajar otros 7 años, pero cuando se viene, pinta las vacas de su suegro, se trae más. Entonces, en ciertos eventos él hacía lo para su bien. Entonces, pero cuando ya llega el momento de encontrarse con Esaú, Jacob pensaba de que Esaú seguía enojado con él, porque Esaú dijo que lo iba a matar. Pero él no sabía de que Dios había trabajado en la vida de Esaú, en el corazón de Esaú. Él no sabía. Entonces, cuando llegó el encuentro, le dijeron, viene Esaú con su ejército. Mandó regalo y mandaba regalo, mandó a los viejos, mandó a los jóvenes, mandó a sus hijos, pero nada. Entonces se fue a orar ya para ver que ya no podía mandar más nada, solamente él quedaba. Y dice que el ángel del Señor se le apareció y han luchado. Y ya era el alba, estamos hablando de 5 o 6 de la mañana, ya el sol iba a rayar, dice que ya se iba a ver la oscuridad y nadie puede ver a Dios. Y Jacob lo agarró, ¿no? Esa parte me encanta, ¿no? Lo agarró y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me cambies de vida. No te voy a soltar hasta que no hagas un milagro en mi vida, en otras palabras. O sea, ¿cuántas veces nosotros, Señor, yo no me voy a ir de acá hasta que no cambie mi vida? Señor, yo no me voy a alejar de ti, no me voy a dar por vencido, voy a ayunar, a interceder, voy a orar hasta que no cambie mi vida o hasta que no cambie la vida de mi familia, hasta que no cambie la vida de mi país, ¿no? Entonces este hombre lo agarró al Señor, le dijo, ¿sabe qué? No te voy a soltar hasta que no me bendiga, hasta que no cambie mi vida, porque mi vida ha sido una vida de engaño, ha sido una vida de hacer lo malo tal vez. Dice que lo agarró al ángel de Jehová y le dijo, aquí no te vas hasta que no cambie mi vida. Luego el ángel, al ver de que él lo agarró tan fuerte, no tuvo más que darle acá soltarle un nervio y quedó rengo. Y le dijo, desde hoy en adelante no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, padre de multitudes. Entonces, de ese momento, recordemos que al comienzo le dije, los hebreos, los israelitas y los judíos, ¿no? Los hebreos eran por Abraham. Ahora aquí ya no le decían los hebreos. De aquí empezaron a decirle los israelitas. ¿Por qué? Por Israel, por Jacob. Ese Jacob usurpador, ese Jacob engañador, nunca más, sino Israel. Jacob significa engañador, pero Dios cambia su nombre a Israel. Compra de la progenitura, sueño de la escalera, lucha con el ángel, reconciliación con Esaú, sus hijos, 12 hijos.
el origen de las tribus de Israel, de aquí ya mire, el origen de la tribu de Israel. ¿Qué nos enseña? Dios transforma vidas perfectas. La gracia divina supera el engaño humano. Las 12 tribus de Israel. El otro patriarca, José. ¿Qué significa José? ¿Qué título le puse? Por cierto, el viernes, hermano, va a estar sus textos. Estoy trabajando a full para terminar sus textos. Hasta el viernes, lo que van a querer digital. Bueno, todo, no sé. 20 bolivianos impresos 25. Ya hasta el viernes al mediodía ya le doy sus textos, se los anuncio y empiezan las tareas. José, ¿qué le puse a José? Providencia y propósito. José era el penúltimo de los hijos de Jacob, vendido por sus hermanos. ¿Qué aprendemos de José? ¿O qué aprendemos de Jacob, su padre? A lo que tiene más de 2 hijos, José amaba, dice Jacob amaba a José. Jacob amaba a José. Porque dice que le había nacido en su vejez. Josué tiene algo que no tenía nosotros, el Espíritu del Señor. José tiene sueños, los interpreta. Y acá hay algo que tal vez no le damos mucha importancia. Dice que Jacob le hizo una túnica de colores. Eh, y esta túnica de colores, hermano, hoy en día, por ejemplo, qué es lo que, algo caro que nuestros hijos desean hoy en día? A ver, hermanos, algo caro que nuestros hijos quieren hoy en día. ¿Qué puede ser? Un iPhone. Un iPhone Pro Max 18, no sé por dónde están, ¿no? ¿Qué pasaría, hermana Diana? Usted tiene 2 hijos. ¿Qué pasaría si usted le compra un iPhone a uno de ellos y al otro le compra un Samsung normal? ¿Cómo se van a sentir ellos o cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo se va a sentir ellos? Porque es a ellos que le va a dar. Ah, no, pues el uno se va a sentir menospreciado, ¿no? Como que no tan querido como el otro y, o como siempre, ¿no? Uno a veces al hijo más chico es como todo es para tu hermano o cuida a tu hermanito, algo así, ¿no? Porque es el más pequeño y no sabemos los sentimientos del otro hermano, cómo se siente, ¿no? Eso hizo Jacob. Hizo una túnica de colores. No, pues y ahí creció la envidia de los hermanos. Es más, tuvo sueños. Y no podía matarlo. Intentaron matarlo, intentaron eh, meterlo a una cisterna, a un pozo, no pudieron. Pasaron una caravana de ismaelitas, lo vendieron. José llega a la casa de Potifar, un gran hombre de Egipto, era un capitán del ejército. Ahí es vendido. Dice que todo lo que hacía José prosperaba. Llegó a tal punto de que Potifar no se preocupaba de su casa ya. Porque José llegó a ser el men, el top. Tanto así de que la mujer de Potifar
puso sus ojos en José. Se enamoró, tal vez, no sé. Pero quiso acostarse con José. Lo perseguía con cartitas, con señas, no sé quién más hacía ese tiempo para conquistarlo, pero no pudo. Hasta que un día dice que José estaba en su recámara, ella va y sexy y quiere estar con él y él la rechaza y ella al verse rechazada rompe su vestido, se arañó, se golpeó, por acá y dijo, José me quiso violar. Era la voz de la mujer del hombre del ejército contra la voz de un esclavo. Lo metieron a la cárcel. En la cárcel interpreta sueños del copero y del panadero del rey. Y el rey tiene un sueño extraordinario, ¿no? De 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, algunas espigas, todo eso. Y se lo interpreta eh, José. Llega a ser gobernador, llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Llega a ser el segundo hombre más importante. ¿Cuál es el propósito divino hacia José? José dice, vosotros pensaste mal contra mí, más bien lo encaminó a bien. ¿Cuál es la importancia? Dios gobierna incluso en el sufrimiento, preservación del pueblo de Israel. ¿Aquí qué pasó? Hubo una hambre en Canaán. Hubo una hambre en Canaán. Y ya José era gobernador. Y había en los 7 años de abundancia, hizo silos, hizo no sé qué, habrá hecho grandes depósitos. Y ahí almacenó miles y miles y miles de toneladas de grano y un montón de víveres. La tierra sufrió una hambruna, una hambre tremenda. Y Jacob lo manda a sus hijos a Egipto a comprar víveres, alimentos. Cuando José mira, lo reconoce a sus hijos. Perseverancia del pueblo de Israel. Con un propósito lo mandó a Egipto. Con un propósito Dios permitió todo esto para que José esté en Egipto. Para perseverar, para preservación de su pueblo. Porque ahí alguien le iba a vender comida, porque alguien en Egipto necesitaba para que sea el jefe, el capataz, el gobernador, y almacene todos los alimentos para toda la tierra. Entonces, compra el alimento y se reconcilia con sus hijos y ya. ¿Cuál es el pacto de Dios con los patriarcas? La naturaleza del pacto, la iniciativa viene de Dios, es algo incondicional y eterno. ¿Cuáles son los elementos del pacto? La tierra, la descendencia y la relación con Dios. Los elementos, te voy a dar una tierra. Vas a poseer una tierra que vos no trabajaste. Vas a poseer una tierra que vas a vivir en casa que no edificaste. Vas a cosechar fruto que vos no sembraste, Dios le dijo. Los elementos, la tierra. Vas a tener una descendencia. Van a ser miles y miles. Y sobre todo, van a tener una relación estrecha conmigo. ¿Cuáles son las señales del pacto? Número 1, la circuncisión. Génesis 17, la circuncisión. Los temas teológicos principales de los patriarcas, elección divina, Dios elige a Abraham sin mérito previo. Abraham no hizo ni un mérito para que Dios lo eligiera. Nosotros no necesitamos hacer mérito para que Dios me elija a mí, para que Dios lo elija a usted. No.
Dios no mira los méritos, hermano. ¿Quién era Abraham? No era nadie, era un hombre que estaba allá dedicado a su trabajo. Dios lo mira y le dice, ¿sabe qué, Abraham? Si no te vas a ir allá y yo te voy a dar todo esto. No necesita mérito. Fe. Abraham tuvo fe, le creyó a Dios. La fe es central en la relación con Dios. La promesa, Dios cumple lo que promete, aunque tarde pareciera para nosotros. 25 años duró la promesa de Abraham para tener hijos. Para ellos parecía tarde, porque avanzaba los años, ya el periodo no le bajó a Sara, y es más, era estéril. Abraham llegaba a los 100 años. Para ellos parecía tarde, pero para Dios era el momento exacto. Providencia, Dios dirige a la historia humana, la gracia, Dios usa personas imperfectas para cumplir su plan perfecto. ¿Cuál es la importancia histórica y bíblica? Base del pueblo de Israel, inicio de la historia de salvación, preparación para el éxodo, la ley, reino, el Mesías. El origen de Israel no es solo una historia familiar, no solamente la historia de Abraham, sino es el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad. A través de los patriarcas, Dios establece una relación basada en la fe, la promesa y la gracia. Desde Abraham hasta José vemos cómo Dios formó un pueblo, guía su historia y prepara el camino para el cumplimiento de su propósito eterno. Hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado la primera parte recién de los patriarcas. Preguntas, dudas, o usted quiere hacer un comentario, los escucho. ¿Todos entendieron? Amén, pastor. Ok, son la historia que hemos recordado. Ahora al segundo tema, vamos al segundo tema. Vamos a tomar lista primero para que no me la charlen después que entraron y no entrar. Vamos a ver. Diana Jiménez. Está. Presente. Freddy Borda no está. Wendy. Presente, pastor. Marco Antonio. Acá, pastor. Y hermano Antonio. Ok, ya está. Segundo tema. Ya, estos temas, ya usted lo sabe, pero vamos a recuperar, vamos a dar un repaso. Usted lo sabe hasta, tal vez, conoce la historia hasta el tema 4 más o menos. El 6, periodo de los jueces, conquista de Canaán, peregrinación en el desierto. Vamos ahora al segundo tema, Israel en Egipto y el Éxodo. Pregunta, ¿cómo llegó Israel a Egipto? A Israel mediante la migración desde Canaán, ¿Por qué llegó? ¿Qué pasó? porque había una severa hambruna.
Ya, ¿qué más? ¿Cuántos entraron a Canaán? ¿Cuántos entraron a Egipto? Perdón, no Canaán. ¿Cuántos entraron a Egipto? Si más no me equivoco, 70 personas. 70 personas. Eh, Hermana Wendy, ¿a qué parte le dio el faraón a Israel para que viva? ¿Qué parte de Egipto? ¿Qué tierra le dio? ¿Qué parte le dio, pastor? Sí, ¿qué parte le dio? No sabría decirte. Hermano No. Antonio, ¿qué parte le dio Dios Egipto y el faraón a Israel? Hermana Diana, ¿qué parte le dio el faraón a Israel para que viva? La región de Gosén, ¿Quién se lo dijo? ¿Verdad? Entonces, ya Jacob se encuentra con José, se perdona. eh, Jacob tiene otro hijo llamado Benjamín y lo lleva a... Se reencuentran, se perdonan y todo. Entonces José le dice al faraón que tenía a su papá, se habían encontrado, se habían perdonado y todo. Entonces el faraón lo amaba a José, conocía la historia, conocía a Dios el faraón, lo hizo llamar, se fue, lo llevó. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 76, sin contar las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Entonces le informa, ya llegaron y le da la tierra de Gosén para que viva. Muere. La historia de Israel en Egipto y posterior liberación mediante el Éxodo constituye uno de los eventos más fundamentales de toda la Biblia. No solo define la identidad del pueblo de Israel, sino que también revela el carácter de Dios como libertador, fiel a su promesa y poderoso sobre toda nación. Este periodo abarca desde la llegada de los descendientes de Jacob a Egipto hasta su liberación bajo el liderazgo de Moisés. Una historia marcada por la prosperidad inicial, la opresión, el clamor del pueblo, la intervención divina y la formación de una gran nación. Israel llega a Egipto. La historia comienza con José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. A través de la providencia divina, llegó a ser gobernador de Egipto, segundo después del faraón, Génesis 41.
Cuando ocurrió una gran hambruna en toda la tierra, dice la palabra, Jacob tuvo toda su familia descendieron a Egipto buscando alimentos. Génesis 46. Allí fueron establecidos en la tierra de Gosén, una región fértil, adecuada para el pastoreo, porque ellos eran pastores. Recuerden, el faraón le preguntó a José, ¿y a qué se dedica tu familia? ¿Qué saben hacer? Son pastores, son ganaderos. La tierra de Gosén, váyanse. En ese momento Israel no era una nación, sino una familia extendida, una familia extensa. Sin embargo, Dios ya había prometido a Abraham que su descendencia sería multiplicada en Génesis capítulo 12:2 y 15:5. Crecimiento y prosperidad del pueblo. Durante los primeros años en Egipto, los israelitas vivieron en paz y prosperidad. Era una tierra fértil. La protección de José permitió que se establecieran con seguridad. José estaba vivo y el faraón estaba vivo. El libro de Éxodo comienza señalando que el pueblo de Israel creció de manera extraordinaria. Éxodo 1:7. Éxodo 1:7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Eran miles y miles ya. Este crecimiento cumplió la promesa de Dios, pero también generó temor en los egipcios. El faraón murió y murió el faraón. Y aquí hay otro punto que tenemos que tomar en cuenta, queridos hermanos. Contar las promesas, contar los milagros, contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestro pueblo. Dice la palabra que se levantó una nación. Mire, con el paso del tiempo surgió un nuevo faraón que no conocía a José. Y el pueblo de Dios no conocía tampoco la historia. Y fue ahí cuando comenzó la esclavitud. Para controlar su crecimiento, los egipcios sometieron a Israel a trabajos forzados. Fueron obligados a construir ciudades como Pitón y Ramsés. Estas dos ciudades. Pero ya lo tomaron esclavo. Eran obligados a trabajo forzoso. Aquí comienza algo. Número 1, el infanticidio. Al ver que la opresión no tenía crecimiento, lo oprimían más, lo castigaban más, igual se reproducían, igual tenían más hijos. Entonces el faraón ordenó a matar a todos los niños varones hebreos recién nacidos. Éxodo 1:22. Le dice a las parteras, si son mujercitas, que vivan. Si son hombres, matarlo. ¿Cuál es el significado teológico de este acontecimiento? Número 1, la opresión del pecado y el mundo. 2, la fidelidad de Dios incluso en el sufrimiento. El inicio del clamor del pueblo hacia Dios. Todo esto acontecimiento hizo que el pueblo clame a Dios. Hermanos, nosotros esperamos sufrimiento, opresión para recién clamar a Dios. Todo esto lo que estaba pasando, que el faraón hizo matar a todos los niños. Usted se imagina el dolor, usted se imagina el sufrimiento, el luto
La hediondera, porque los mataban, dice que lo lanzaban al río, era un desastre, era una, no sé, nadie se podía consolar, porque yo lloraba y quería que alguien me consuele. Mi vecina también lloraba, la otra lloraba, todo el mundo lloraba por la pérdida de sus hijos. Entonces era algo, fue un infanticidio masivo. Esto hace que ellos clamen a Dios. Y ahí viene algo extraordinario, el nacimiento y llamado de Moisés. En medio de la opresión nace Moisés, quien sería el libertador de Israel. Nace Moisés. Moisés fue salvado de la muerte cuando su madre lo colocó en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón, Éxodo capítulo 2. Dice que nace Moisés y su mamá lo esconde, no pudo esconderlo más, lo manda a su hermana Miriam o María, lo manda para que vigile lo que iba a pasar y Dios hace que la corriente se vaya y donde estaba la hija del faraón, la hija del faraón salía, todo fue algo planeado por Dios, ¿no? También aquí vemos la inteligencia y la sabiduría de su mamá de Moisés, porque su mamá de Moisés, ella no lo lanzó a Moisés a lo que venga, no, ella estudió a qué hora salía la hija del faraón a bañarse. Ella no que su mamá lo lanzó y que se lo coman los cocodrilos, no, no. Ella pienso que ha estado meses o semanas mirando a qué hora se bañaba. Dice que ella se bañaba todos los días a la misma hora. Entonces ella vio. Y no es que lo largó lejísimo, no, fue cerca, donde la corriente iba a pasar, o el canasto o el cesto donde estaba el niño, iba a pasar por ahí, que ella lo iba a ver. Y la manda a su hija a vigilar lo que iba a pasar, ¿no? Por si acaso el cesto se engarzaba, se quedaba a mitad de la corriente, ella iba a estar ahí para ver a su hermano. O sea, aquí vemos también la inteligencia de la madre de Moisés. Muchas veces nosotros solamente leemos esa parte, ¿no? Y la mamá de Moisés lo puso en el cesto y se fue y apareció en las manos de la hija de Faraón. No, aquí hay algo también de parte del ser humano, aquí hay algo de parte de nosotros. Y no es que le estemos ayudando a Dios como Abraham y Sara, sino usar y aprovechar las oportunidades que Dios te da. Ella estaba mirando esa oportunidad que Dios le estaba dando, le estaba mostrando, vas a hacer esto. Entonces pasa, la hija del faraón lo mira y era un niño hebreo, israelita, simpático, y ahí entra María en acción, directamente, ¿no? Le dice, yo puedo traerte una mujer para que te lo críe. Yo puedo traerte una mujer. Incluso yo puedo traerte una mujer que recién ha dado a luz. ¿Para qué? Para que te lo amamante, para que le dé chupar. Y la hija del faraón no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que se estaba metiendo. No sabía que la mano de Dios estaba en todo esto, en todas estas conversaciones. Le dice, ve, ¿y a quién va? Y la trae a su madre. ¿Cuál es la formación de que tiene Moisés? Fue criado en la corte egipcia, recibiendo la educación y formación privilegiada. Moisés es criado y formado como un egipcio, como un príncipe, con toda la creencia, la educación, la formación que tenía cualquier egipcio.
Pero pasa algo. Tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó al desierto de Madián, donde vivió como pastor durante 40 años. Aquí otro punto importante. No queremos pagar el precio. ¿Sabe qué? A mí no es que me moleste cuando alguien le dice pastor a otra persona. Yo a veces, y hay pastores empíricos que no tienen estudio, pero hay personas que se autonombran pastores y no pagan un precio. O hay líderes que dicen, a mí no me tomen en cuenta, a mí no me tomen en cuenta en la iglesia, no me dan, yo quiero trabajar, pero no pagan el precio. ¿Cuántos años estuvo Moisés preparándose, preparándolo Dios a través del sacerdote de Madián? 40 años pagando un precio para ser utilizado por Dios. Discipulados. Porque Moisés no conocía de Dios. No conocía a Moisés de Dios. Prácticamente Moisés era un egipcio. Prácticamente era un egipcio. Con toda la formación, la preparación, la ideología, las creencias, todo lo que usted quiera. Egipto era un pueblo idólatra, tenía muchos dioses, del agua, del fuego, no podían salir ellos de noche pues, sin la protección de los dioses, hay un montón de dioses. Y todo eso creía Moisés. Pero tuvo 40 años de preparación. Muchas veces nosotros no queremos pagar un precio. Y yo los felicito a los que están acá, porque aquí ustedes están pagando un precio, no solamente económico, sino de tiempo. Creo que escuché a alguien que les decía, no sé, no le gustaba que le digan licenciado. Creo que era doctor. Creo que una vez dijo, no he estudiado tantos años para que alguien venga y me diga licenciado. Soy doctor. Moisés tuvo que pagar un precio para ser libertador, para que Dios lo utilice. 40 años, discipulado, oración. Porque Moisés era ignorante en la palabra de Dios. Dios lo preparó a Jetro en Madián. Porque no se sabe, dice, y se fue a Madián. Y allá vivió con Jetro, el sacerdote de Madián. Y Jetro no era hebreo, no era israelita. Pero Dios aparece de la nada, Jetro, en un pueblo llamado Madián. Pero en medio de ese pueblo también idólatra aparece un hombre de Dios. Y ahí va Dios, Moisés. 40 años de preparación, pagando un precio para ser utilizado por Dios. Después de los 40 años, tal vez 39 años, ya faltando 6 meses, no sé cuántos meses, cuando ya Dios vio que Moisés estaba preparado y que allá al otro lado del mar, el pueblo de Dios clamó en la opresión, recién Dios le aparece. Dios se reveló a Moisés en el monte Horeb, mediante una zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. Allí Dios se presenta como el yo soy. Declara haber visto el sufrimiento de su pueblo. Dios le dice, he visto el sufrimiento y el clamor de mi pueblo. Y llama a Moisés para liberarlo. Moisés inicialmente duda, pero Dios le promete su presencia y le da señales para confirmar su misión. ¿Cuántos años pagó el precio? 40 años. Y muchas veces nosotros no queremos ni lavar los baños. No, pero ¿cómo yo voy a lavar los baños? No, pero ¿cómo yo voy a hacer esto?
Moisés era un egipcio. Moisés era un egipcio. Era una persona preparada y lo mandó a Madián a que se le crezcan las barbas, el pelo, a usar un bastón, a ser pastor de ovejas. Para ellos era inmundo eso. Pagó un precio. No, pero ¿cómo yo voy a lavar los baños? ¿Pero cómo me va a poner a hacer esto? No, 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 no voy a hacer. Cuando ya Moisés estaba preparado, cuando Dios miró que Moisés ya conocía de él, ya podía servirle, los llama a Moisés y al otro lado lo prepara a su hermano Aarón y a su pueblo, porque el pueblo de Dios empezó a clamar. Luego viene la confrontación con Faraón. Moisés, acompañado por Aarón, se presenta ante el Faraón con el mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este fue el mensaje claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón se niega repentinamente, endureció su corazón. Aquí vienen las 10 plagas de Egipto. Dios envía las plagas sobre Egipto para demostrar su poder y formar la liberación de Israel. Número 1, agua convertida en sangre, rana, piojo, mosca, muerte del ganado, úlcera, granizo, langosta, tiniebla. Y aquí viene otro tremendo dolor. Pero ya no para el pueblo de Israel, ya no para el pueblo de Dios, sino se volcó la tortilla para el pueblo de Egipto. Aquel pueblo que el faraón había hecho el primer infanticidio, matar a todos los niños, le tocó a él en carne propia recibir ese dolor de tantas madres, de tantos padres, de tantos hermanos, tíos, sobrinos que sufrieron años atrás. Él le tocó. Todos acá morían los niños, ¿no? Allá murieron los grandes, todos los hijos mayores, el primer hijo de cada familia murió. ¿Y usted se imagina otra vez como mamá, como papá? Mire, por el pecado, por la dureza de un hombre, de un solo hombre, sucede todo eso. ¿Cuál es el significado de todo esto? Juicio contra Egipto y sus dioses, manifestación del poder de Dios y la confirmación de que Dios es soberano. Luego pasa todo ese evento, viene la Pascua. Antes de la última plaga, Dios constituye la Pascua, Éxodo capítulo 12. Los israelitas debían sacrificar un cordero, poner su sangre en los postes de las puertas, comer el cordero con pan sin levadura. La sangre protegía a la familia del juicio. ¿Cuál es el significado espiritual de este evento? Representación y redención. Es símbolo de salvación por medio de la sangre que luego Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Apunta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego viene la salida de Egipto, el éxodo. Finalmente, tras la muerte de los primogénitos, Faraón permite que Israel salga. El pueblo sale con gratitud, riquezas entregadas por los egipcios, dirección divina mediante la columna de nube y fuego. ¿Sabe qué? Ya no lo querían ver a los hebreos, ya no lo querían ver. Lo botaron, váyanse, y les daban oro. Dice que salieron riquísimos. Salieron 2 millones de personas, sin contar niños y ancianos y mujeres. Estamos hablando de casi de 3 millones salieron. El cruce del Mar Rojo. Faraón cambia de opinión rápidamente y persigue a Israel. Dios realiza uno de los milagros más grandes, abre el Mar Rojo. Israel cruza en seco. El ejército egipcio es destruido. ¿Qué significa esto? La liberación definitiva de la esclavitud. Victoria total de Dios.
Y por último, la figura del bautismo, 1 Corintios 10:2. Israel en el desierto. Después del éxodo, Israel entra en el desierto rumbo a la tierra prometida. Aquí comienza otro episodio de su vida. Ahí viene un montón de pruebas, la falta de agua, falta de alimento, queja del pueblo. Pero aquí también viene la provisión divina de Dios, maná del cielo, agua de la roca y protección constante. ¿Cuáles son los elementos principales que pasan en el desierto? Los 10 mandamientos, leyes morales, civiles y ceremoniales, establecimiento de Israel como una nación santa. Israel no pasa de ser esclavo a ser, Israel pasa de ser esclavo a ser pueblo de Dios. Se define su identidad espiritual y moral. ¿Cuál es la importancia teológica de Éxodo? El Éxodo es central en toda la Biblia. Revela el carácter de Dios, libertador, justo, fiel a sus promesas, modelo de salvación. Egipto significa esclavitud o pecado. Dios escucha el clamor de su pueblo. La opresión no es final de la historia. La derrota no es final de nuestra vida. Si cometemos un pecado, no es el final de nuestra historia, hermano querido. Si alguna vez fallamos, no es el final de nuestra vida. La opresión de 430 años no era el final de Israel. No era el final de la historia del pueblo de Dios. Moisés como mediador, Pascua como redención, Mar Rojo, liberación. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones espirituales que podemos aprender de todo esto? La obediencia es clave para experimentar liberación. Hermano, la obediencia es clave para experimentar liberación. Dios guía incluso en el desierto. Le dije que hay dos formas de entrar al desierto. Uno, cuando Dios te introduce al desierto. ¿Que hay en el desierto? Nada, solamente frío, sol, víbora de noche. Y dice que el Espíritu de Dios lo introdujo, lo metió a Jesús al desierto y después de 40 días salió con poder y gloria. El Espíritu, Dios lo metió a Jesús. Y la otra forma de meternos al desierto es por nuestra desobediencia. Pero salimos con consecuencias muchas veces de muerte. Dios guía incluso en el desierto. La redención requiere fe en la providencia de Dios. Hermanos queridos, preguntas, dudas sobre lo que hemos avanzado, este tema que se llama Israel en Egipto y el Éxodo. Los escucho, hermano. Estamos haciendo un recordatorio de lo que usted ya sabe, pero con un poquito más a detalle. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera aportar para que todos seamos bendecidos? Si no hay nada, hermanos, hasta aquí vamos a terminar hoy. Nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, hasta el día viernes, hermanos, ya para estar su texto. Yo les en el grupo les escribo quienes quieren y se los envío, porque ahí va a salir también las primeras tareas. Bendiciones, hermanos, se cuidan, Dios les bendiga. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la hacen al privado. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Denis, ¿dónde estabas, Denis?
Pastor Valir, ¿cómo estás? Ven, te ¿Dónde se cuento. pierde? ¿Dónde se pierde el Denis? Esta es mi segunda clase, no, mi primera clase. Mi Y eso primera fue. clase. Y el último rato ha entrado Pastor. No, hoy día estamos alistando para el Día del Niño.